Con nosotros esta mañana, Sandra. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por tomar esta llamada. Hola, buenos días a todos. Un saludo allá, Hermosillo. ¿Qué pasó en el Estado de México entre 2011 y 2018 en materia de justicia? Mira, Juan Carlos, pues este equipo de investigación decidimos empezar a indagar este tema, porque si bien habíamos seguido ya algunos personajes contando historias de presuntos culpables, que bueno, todas luces eran inocentes, en penales del Estado de México en los últimos años en la silla rota, e incluso algunos de ellos los documentarlos cuando estuvimos en el equipo de Televisa, pues siempre quedaba esa sensación, ¿no, Juan Carlos, de que pues que no puede ser, hay gente inocente en las cárceles, con ministerios públicos que arman los casos así rápidamente para salir del paso, con jueces que tienen cierta colusión porque aceptan los casos sin suficientes evidencias y condenan. ¿Qué pasa? Con esta beca de Mexicanos contra la Corrupción, que bueno, la verdad es muy beneficiosa para este tipo de historias. Nosotros estuvimos 6 meses indagando en estadísticas, testimonios, entrevistas, documentando un total de 44 casos, o sea, 44 detenidos dentro de 25 expedientes, para entender, número 1, cómo se fabricaban culpables. 2, para entender por qué, y ahorita te cuento un poquito más de eso. Y 3, cómo estaba relacionado el poder ejecutivo del poder judicial, que en teoría pues deberían de ser dos poderes totalmente independientes. Las relaciones que tenían los jueces en el poder judicial, cómo se formaron pues muy cercanos al PRI, muy cercanos al gobernador, muy cercanos al aparato del Estado de México, y que pues tienen una relación innegable, ¿no? Lo que hicimos, otro de nuestros puntos de partida fue, y lo mencionamos en el reportaje, un video que se filtró del fiscal de litigaciones Ulises Cárdenas, dando órdenes a sus subordinados de que de cada 10 casos tienen que ganar 7, sea como sea. 8 casos, perdón. De cada 10 casos tienen que ganar 8, sea como sea. Entonces sus subordinados le dicen, oye, pero es que muchos delitos son inventados. Y él le contesta, hombre, los delitos inventados se han hecho de toda la vida. Eso ha sido toda la vida. Ese video pues nos dio pie también para ver, hay una orden desde el sistema del gobierno estatal para elevar los índices de eficiencia y bajar los índices de impunidad, que ahora son tan importantes, que hace unos años no se medían tan bien, pero que bueno, ahora son muy importantes para medir los resultados de los gobiernos de los estados, ¿no? Y así fue como encontramos, Juan Carlos, nos acercamos a organizaciones, abogados, fuimos a varios penales para empezar a detectar esos casos los que fueron más representativos, de personas inocentes que estaban en la cárcel y que a todas luces sus carpetas estaban mal integradas, con testigos a modo, con una figura que se llama testigo ausente, que es decir, el que acusa ya nunca más vuelve a aparecer o no presenta ni siquiera sus credenciales, sus identificaciones, tortura, por supuesto, y otros tipos de estrategias que usó el gobierno como para, dentro de esta fábrica, que no digo yo que sea y no decimos que sea solo el Estado de México, pero nosotros nos abocamos a este periodo de Rubiel Ávila, entendiendo a partir de ese video que se filtró, pues que había una orden desde el gobierno del Estado para que así se procesaran los casos rápidos, sin importar que hubiera gente inocente en la cárcel, y bueno, esta investigación pues fue el resultado de esa indagatoria que hicimos. Sí, Sandra Romandía, 44 detenidos en 25 expedientes, 44 detenidos con delitos fabricados. Estas personas están en la cárcel actualmente, ya están sentenciados, y la justicia federal, ¿tienen ellos la posibilidad de buscar que la justicia federal pues les otorgue un amparo si el proceso local fue digamos que irregular? Aquí la justicia federal ampara a estas personas detenidas que en la justicia local están sentenciadas a partir de la fabricación de delitos. Mira, Juan Carlos, otra de las cosas importantes a señalar es que uno de los perfiles que encontramos como recurrentes de personas que tienen, pues son personas muy pobres, que no tienen recursos para defenderse, que no tienen el conocimiento. No tienen abogados, para defenderse. Les pone un abogado de oficio, que incluso platicamos con muchos of the record diciéndonos, tengo tanta carga de trabajo que yo dejo pasar todo como viene. Y incluso también en la página de La Silla Rota y en contralacorrupción.mx pueden encontrar todos los audios, o muchísimos de los audios de las entrevistas que hicimos, y un policía de investigación explica cómo
cómo para ellos es más fácil detener a una persona drogadicta en la calle o que esté borracha en la calle porque no tienen credibilidad. Sí. Entonces, digamos, son personas muy vulnerables, pero aún así, y qué bueno que me lo preguntas, en muchos de los casos, al momento que se saltaban el aparato estatal y llegaban a amparos federales, salían libres. Claro. Entonces, demostramos de esta manera que al salir del ámbito local, y los pocos casos, porque insisto, pues no todos tienen esas posibilidades, quedaron libres por amparos federales. Sí, pero son personas en situación de calle. De hecho, aquí estoy viendo el gráfico que se publica en el reportaje. Los inculpados, los detenidos, los sentenciados son albañiles, zapateros, cocineras, indígenas y personas en situación de calle. A ellos la policía del Estado de México detuvo y acusó. Así es, porque había un robo en el Oxxo que resolver rápido, porque hay que resolver robos a mano armada, secuestros, pues hay que detener, ¿no? Uno de nuestros testimonios nos dice que cuenta todo cómo lo detienen. Ustedes pueden leer ahí las historias, y dice, bueno, a mí me dijeron los policías, de noche todos los gatos son pardos, cabrón, así que no importa. O sea, hay patrones muy parecidos, y mira que las personas que entrevistamos, los inocentes, no se conocen entre sí muchos porque son diferentes penales, incluso de lo que les comentan los policías de investigación que los detienen, de lo que les comentan en el Ministerio Público, e incluso de cómo actúan los abogados de oficio que pone el Estado, totalmente incompetentes, ¿no? Porque ellos no tienen para defenderse, pues con una defensa bien pagada, digamos. Ahora, bien dice Sandra Romandía, esto ocurre en el Poder Judicial del Estado de México, ocurrió en el Poder Judicial y en la Procuraduría del Estado de México, pero seguramente pasa en otras entidades donde hay testigos a modo, tortura, sobornos, donde hay siembra y manipulación de evidencias. Esto de testigos ausentes está en la ley del Estado de México, es decir, ¿se permite en otras partes del país? Está en la ley del Estado de México, pero sí. Fíjate que recientemente la Corte lo invalidó. Sí. Dijo que no, que eso ya no, esa figura ya no podía entrar de hoy en adelante. Evidentemente hubo un abuso de esa figura que fue muy utilizada durante esos años, así como muchas fallas en el registro de los testigos, por ejemplo, que no presentaban sus identificaciones. En un caso, por ejemplo, el de Humberto Pérez, un testigo era víctima y en otra carpeta era testigo, ¿me explico? Sí. O sea, se hacían bolas, pues. Irregularidades, sí. Que nosotros pues ponemos al alcance de quien lo quiera revisar. ¿Dónde podemos leer el reportaje? ¿Dónde lo podemos compartir, Sandra Romandía? Y lo otro, antes de eso, Juan Carlos, es que con base a solicitudes de transparencia, eso que también es importante porque pues no se había hecho, quisimos saber en total en el sexenio en promedio cuántos casos sí se iban a sentencia condenatoria en la primera instancia, ¿no? Que es en la que nosotros presumimos que tiene más relación los jueces locales con el Ministerio Público. Y efectivamente coincide con esta orden de el funcionario que les decía a su gente, háganle como le hagan, pero tienen que ganar tantos de tantos. Es decir, entre 7 y 8 de cada 10 casos tuvieron una sentencia condenatoria. O sea, al final, digamos, la hipótesis que teníamos de que había una instrucción dentro del aparato estatal, pues se cumple en los números. Pueden encontrar el reportaje en lasillarota.com y en contralacorrupción.mx, porque pues fue un trabajo en alianza. Ahí pueden ver historias, datos, bases de datos, gráficos, audios, en fin. Felicidades, Sandra Romandía, por esta investigación. Gracias por compartirla con el auditorio aquí en Hermosillo. Muchas gracias, Juan Carlos. Un abrazo. Es la periodista de investigación Sandra Romandía, sonorense, directora editorial de La Silla Rota.